Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues este programa se trasladó a Guadalajara, Jalisco. Estamos en medio de la Feria Internacional del Libro, esta espléndida feria, una de las más importantes ferias de libro de Iberoamérica, que bueno, pues reúne a escritores, a políticos, a comentaristas, a gente, mucha gente que hay aquí circulando por los pasillos de la FIL de Guadalajara. Y para nosotros es un gran gusto poder conversar para este programa con Elena Poniatowska, la gran escritora y periodista que está aquí para conversar un rato con nosotros, con CNN. Elena, gracias como siempre por estar aquí y platicar. Muchas gracias. Y no dijiste que había, mira, muchos niños pues mira que asomados público por allí. Acá estamos en este encuentro que has convocado mucho público aquí con los niños y los jóvenes que se reúnen en Guadalajara en esta feria. Es bárbara esta feria, ¿no te parece? Pues es una maravilla porque yo creo que Raúl Padilla López le dijeron que no tenía caso, que en México nadie leía. Eso hace más de 20 años, creo, o 19, luego te digo el número de años. Y entonces que no lo hiciera. Y él luchó y luchó contra la Cámara del Libro, contra quién sabe qué, y la hizo. Y pegó como tuvo, y ahora creo que es la feria más importante de toda América Latina. Ya se llevó de calle a la de Buenos Aires. Está esa discusión abierta, si es la de Buenos Aires, si es la de Guadalajara, compitiendo con la de Frankfurt, pero bueno, son grandes ferias de libro. Bueno, la de Frankfurt sigue siendo la gran, pero porque ahí se venden muchos libros, bueno, se venden muchos contratos, ¿no? Pues es una feria que nos permite hablar contigo, Elena, porque estás acá, has estado en Guadalajara en estos días y ahora regresas. Estaremos siguiendo de cerca las actividades que realizas acá. Recibiste un honoris causa, habló contigo y de ti Fernando del Paso, el premio Cervantes. ¿Qué cosa? Una reconocida como tú, como el premio Cervantes, siendo presentada por quien va a ser reconocido, bueno, entregado el premio Cervantes próximamente, Fernando del Paso. Cuéntame de esta escena tuya en Guadalajara. Bueno, fue muy conmovedora para mí porque Fernando habló muy bonito, ya ves que se viste de verde manzana, de rosa, de Jericó, se viste así maravilloso, tiene todo su pelo blanco, muy alborotado, y lo vi muy bien, habló espléndidamente y vi muy bien a su mujer Socorro ahí sentada, ahí siempre como su ángel de la guarda, muy linda, una pareja linda. Pues lo veremos próximamente cuando reciba, como lo hiciste tú, el premio Cervantes. Déjame retomar esta cosa que me llamó mucho la atención, que me platicabas antes de que empezáramos esta grabación, de cómo hay que subir una escalera de caracol para recibir el premio Cervantes, algo que tú hiciste. Sí, porque es en el Alcalá de Henares, que era una iglesia. Entonces hay un púlpito donde te dirigías a los feligreses, a los fieles. Entonces es una escalera tan alta como allá, donde dice 44, altísima, y desde allá tú hablas. ¿Y te subiste ahí en la escalera? Yo me subí ahí, pero antes, José Emilio Pacheco, que se lo sacó antes, me dijo, no te vayas a tropezar, ten un cuidado. Él ya tenía un bastón, ten cuidado, fíjate en cada escalón, y arriba no te vayas a asomar, porque si te asomas ves las cabezas de todos los que están invitados, y la cabeza del rey, de la reina, de toda la academia de España. Es muy conmovedor, y sí te agarra así la garganta, sí sientes la emoción. Híjole, sí. Elena Poniatowska, bueno, tú eres una mujer muy reconocida desde siempre, pero bueno, desde luego este premio en particular, que es una especie de Nobel de las letras españolas. ¿Qué significa cargar eso en la vida? Bueno, fíjate que cargar es un para decir, mí llevar. fue una sorpresa enorme, porque yo toda la vida he dicho, y no es por coquetería, es porque yo siento que yo soy periodista. Yo creo que tú sientes también, tú que eres periodista. Nosotros informamos, tratamos de informar, seguimos los acontecimientos cotidianos, nos jugamos la vida un poco por ellos, ¿no? Por ciertas causas en las que creemos. Entonces, cuando a mí me habló el presidente, yo no le entendía absolutamente nada, porque tenía que mandar un artículo, ya lo había mandado, creí que estaba mucho, y todo el tiempo lo llamaba Winston Manrique, que es el jefe de la sección cultural del país. Entonces, Winston, hasta que se enojó ese señor. Además te hablan tempranísimo en la madrugada,
Me dijo, yo no soy Winston, y ya van 3 veces que le digo que usted se sacó el Cervantes, pero ya él enojado, diciendo, como diciendo, se lo vamos a quitar porque usted no liga. Ya, por fin, ya cuando llegaron los periodistas, pues ya ligué, pero con un poco de miedo, como diciendo, ay, pero... Sí. ¿No creías que había pasado? Pues no es que no creía, pero decía, ay, ¿cómo no se lo dieron a Galeano? Sobre todo, ¿cómo no se lo dieron a Fernando, no? A Fernando del Paso, sí. Pero será ahora con Fernando del Paso. Pero quién sabe cómo son los jurados. Yo eso sí se me hace... No sabes por qué te lo dan finalmente. Bueno, te lo dan por regalo. Te lo dan por tu talento, por lo que escribes, por lo que eres, y desde luego ese Cervantes es parte de tu biografía ya y forma parte de lo que Elena Poniatowska vive hoy como la escritora que eres. Tú y yo estamos platicando aquí con tanta gente que nos está, nos está viendo, pero no nos está escuchando porque no tenemos un micrófono que no sea para la televisión. Pero digamos, una mujer como tú que ha vivido tanto, ¿cómo te toma este fin de año que ya estamos en diciembre, un 2015 difícil? Murió don Julio Scherer, murió Vicente Leñero el año pasado, muy cerca de la muerte de... Y hace 4 años o 3 murió Granados Chapa. Miguel Ángel Granados Chapa murió hace 4 años, murió Monsiváis, murió Pacheco. Bueno, en fin, ha habido un corto periodo de muertes muy significativas para el periodismo y para las letras. Es terrible. Para mí la muerte de Monsiváis y la de Pacheco, yo tengo ahorita 2 gatos, se llaman uno el hombre gato Monsi y la mujer Vais. Así que todo el día grito Monsiváis en mi casa porque hacen un montón de Monsiváis. Maldites. Pero para mí fue muy duro porque yo soy mayor que ellos. Yo les llevaba 5 o 6 años a cada uno. Entonces no estaba dentro del orden de las cosas que ellos se murieron antes. Y luego, mira, la muerte y José Emilio siempre decía, yo le decía el señor catástrofe, porque en todas las esquinas te decía que iba a pasar algo horrible y tenía toda la razón porque pasaba, pero yo no le creía. Y a Monsi yo siento que no se cuidó, le decían al final ni siquiera llevaba su oxígeno, pues tú lo viste, y tenía que regresar volando porque tenía para 1 hora sin oxígeno. Entonces alguien que no se cuida y fíjate que el doctor le dijo, él le preguntó al médico, ¿me voy a morir? Y el doctor le dijo, sí, si usted no se cuida, usted se va a morir. Así que era que él lo sabía, ¿no? Entonces me dolió muchísimo de que 2 cerebros, lo que más necesitamos, y cerebros de izquierda, cerebros críticos, ¿no? Sí, ha sido un corto periodo de muchas muertes significativas. Scherer no se diga. Scherer un año está cumpliendo el 7 de enero. Sí, horrible. ¿Cómo ve Elena Poniatowska a México en este año que se acaba y el año que viene? ¿Cómo ve en retrospectiva y en prospectiva los últimos tiempos mexicanos? Bueno, veo igual con las mismas desigualdades sociales que ya conocemos, cada vez mayores. Veo una ciudad, tú y yo vivimos en el DF, aquí es un cielo, es un sol, pero allá es terrible el caos de la ciudad. Ahorita estamos viendo lo de la avenida Chapultepec, es arreglar cosas que no se necesitan arreglar, que ya están, en vez de ayudar, que es nada más para que todo el mundo lo vea, ¿no? En vez de arreglar todo lo de la gente que está, todas las colonias. Mira, yo vivo en Copilco y arreglan el Parque de la Bombilla hace 3 años, un parque que lo masacran, le cortan árboles, un parque son niños, son globos, globeros, y son árboles, ¿no? Y agua. Bueno, ¿para qué crees que él pase? Y allí han talado todo, y todo eso te refleja también cómo talan también el espíritu de la gente. Junto con eso. Sí, la hacen chilaquil. Bueno, la cortan en 1000 pedazos. Y, hay mucha persecución, bueno, pues tú sabes de eso, ¿no? Elena, déjame hacer una pausa, regresamos en esta conversación. Está circulando también tu libro más reciente de Lupe Marino, sobre Lupe Marino, o la historia que involucra a este personaje 2 veces única, de Seix Barral. Después de la pausa, platícame de eso también. Volvemos.
conversación, Elena Poniatowska, hablando contigo en esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y bueno, decía yo antes de irnos a la pausa que está circulando este libro tuyo, 2 veces única, sobre este personaje que por sí mismo es un personaje que estuvo casada con Diego Rivera y que retrata un periodo, una época de México, de la cultura, de la sociedad, de la política también en México. Este libro que has escrito que se llama 2 veces única. Cuéntame, ¿qué es esto? ¿De qué va? Mira, ella escribió una novela mala que se llama La Única, porque ella decía de sí misma que ella era única. Lupe Marín. Y era una tapatía maravillosa de ojos verdes, como de sulfato de cobre, bellísima, altísima, que las mujeres mexicanas en general no son de esa altura. Y ella decidió casarse con Diego Rivera y se vino. Y hace años yo le entrevisté, pero como 2, 3 veces, no te creas que muchas veces. Y me cayó muy bien, me pareció un personaje. 2, 3 veces y poquitas veces, porque a quienes después entrevisté fue a sus nietos, a todos los nietos, a los hijos de Lupe, y también entrevisté a Lupe Rivera, su hija, que tiene un gravísimo problema con ella, a tal grado que a los 91 años sigue yendo al psicoanálisis, que se sintió rechazada, maltratada, que tuvo un problema porque además ella tuvo un hijo con con Gómez Morín, bueno, no Manuel, sino con el hijo Juan Manuel, un hijo a todo dar, altísimo, guapísimo, que se llama Juan Pablo Gómez Rivera. ¡Qué combinación! Gómez Morín, Rivera, un choque eléctrico en la familia. No, y además Diego Rivera... ¿El fundador del PAN? No, terrible. Cuando Diego Rivera le dijo, oye, a ver si la próxima vez no tienes un hijo de Franco, de tan así de... ¡Qué tremendo! Estaba furioso con ella. Y entonces nació este niño que es una maravilla de inteligencia y de, pues muy guapo, ¿no? Tiene la altura de Diego Rivera, mucha cabeza y luego tuvo varios nietos. ¿Por qué escribir de Lupe Marín? ¿Qué lleva a Elena Poniatowska a hablar con toda su familia y a retratarla de esta manera? ¿Qué te engancha de ella? ¿Qué te dice? Bueno, fíjate que ella se la tragó Frida Kahlo por completo, entonces todo el mundo hablaba de Frida y nunca de Lupe. No, como que no existía. Y Lupe siguió pegada a Diego como la miseria sobre este mundo todos los días de su vida, porque ella, Frida no guisaba nada. Entonces ella guisaba. Vivieron Lupe Marín y Jorge Cuesta, el gran crítico de arte, en un departamento en la calle de Tampico, y arriba vivían, o abajo, no sé, vivían Diego Rivera y Frida Kahlo. Y entonces, como Lupe sabía lo que le gustaba comer a Diego Rivera, ella hacía la comida. Entonces siguieron muy unidos durante toda la vida. ¿Después de separados? E incluso la novela que hizo La Única, la que hizo Lupe Marín, es Jorge Cuesta degollado encima de una charola, llevado por Lupe Marín y por Isabel Marín, la hermana, que era también guapísima. Bueno, trágico el destino de Cuesta. Ah, sí, de Cuesta aterrador. Aterrador, injusto, terrible, sí. El retrato de Lupe Marín es el retrato, digo yo, bueno, tú lo planteas, de toda una época en México. Sí. ¿Qué tipo de asuntos, qué tipo de situaciones se vivían en México? Que era un gran, tú lo dices, un gran imán internacional, la vida cultural mexicana. Sí, era un gran imán, vinieron Tina Modotti, Siqueiros, sí, todos estaban allí. Y luego era un México que se estaba haciendo después de la Revolución, y un México donde, bueno, decían que Diego Rivera hacía monotes, pero en realidad Diego exaltaba siempre a los indios, siempre eran los indios sus personajes. Bueno, así como aquí en el Hospicio Cabañas están los franciscanos cobijando, abrazando a los indios, pero es terrible, ¿no? Es terrible un México que se estaba haciendo de las cenizas y que se estaba incendiando, que eso era muy importante, ¿no? Después se estaba haciendo de las cenizas, pero tuvo esta época luminosa de gran creatividad artística, etcétera.
¿Y luego qué pasó con México, Elena? ¿Cuál es tu análisis, tu seguimiento? Porque tú has seguido a México de mil maneras. Bueno, yo creo que vinieron todos estos gobiernos corruptos uno tras otro, de puros, finalmente que se traicionaban a sí mismas, que se enriquecían, que trataban al país como un rancho de su propiedad, que robaban con una facilidad enorme, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando, ¿no? A partir de Miguel Alemán habló del despegue de México, pero realmente fue el despegue de unos cuantos, de Alibaba y los 40 ladrones. ¿Eso continúa en México? Eso es claro que continúa en México, y cada vez es peor, porque quizá tú podrías decir, bueno, tenían algunas ideas, pero ahora ideas de cómo al lado de Estados Unidos hacer que creciera un país, ¿no? Que viniera, que hubiera industria, todo lo que lo que necesita un país. Pero los de ahora no tienen ninguna, no hay ideas, no hay nada. Hay simplemente, vénganos para tu reino. Déjame hacer una pausa, Elena. Háblame después de la pausa sobre la cultura en México, sobre los escritores, sobre eso que está retratado aquí de una manera muy fuerte, porque es un libro fuerte por muchas razones. ¿Qué sucede hoy en México con la cultura, con los artistas? Ahora se quiere crear una Secretaría de la Cultura. Dime qué piensas. En la parte final, regresamos en esta conversación desde Guadalajara, Jalisco, en la FIL, con Elena Poniatowska. Volvemos con ella. Bueno, entramos en la parte final, Elena Poniatowska, agradeciéndote esta charla. Bueno, has hablado de tu libro, de Dos veces única, de Lupe Marín y de todo lo que está aquí involucrado. Y bueno, tú dijiste hace un momento sobre esta época retratada de esta manera por ti. No solo en este libro, sino en tus libros has hablado todo el tiempo de esa época, de ese México. Leí por ahí que decías, hasta aquí me quedo retratando esa época. ¿No escribirás más sobre este México de aquellos años? Bueno, yo lo que quiero es escribir hasta que me muera, ¿no? Porque es mi manera de estar viva finalmente, estar escribe y escribe, pero... No, hay muchas mujeres, yo siento que a las mujeres nos barren fuera de la historia, ¿no? Y entonces hay muchas mujeres que yo he escrito sobre Rosario Castellanos, sobre Tina Modotti, sobre, bueno, ahora Lupe Marín, sobre un titipuchal, sobre muchas soldaderas, un titipuchal de mujeres que finalmente Nahui Olin, que nadie los toma en cuenta. Hasta que incluso Pitamor, que Pitamor no es de ese calibre, de esa gran altura, pero es un personaje, es muy chistoso porque de su obra, finalmente la obra es menor al lado del personaje, se crean unos grandes personajes, ¿no? Sí. Bueno, Pitamor, un personajazo, sin duda. Es un personajazo, pero bueno, décimas a Dios hay unas décimas que son notables, pero si tú ves la obra en conjunto, pues no es Juan Rulfo, ¿no? No es Octavio Paz, desde luego, ¿no? Pero bueno, es un personaje. Sobre ella se podrían hacer libros fantásticos que no se han hecho. Elena Poniatowska, tu larga trayectoria, tu vida misma, te ha llevado a muchos lugares, con muchos personajes. Bueno, estás en una época de tu vida donde todo eso requiere un recuento, una valoración, una balanza. ¿Qué dices de ti misma en esta época de tu vida? ¿Cómo te has visto a ti misma en todos estos años? Me veo una cosa, tengo confianza en mí misma de que nunca voy a fallar. al menos de que me enferme. No voy, si tú me dices, tú tienes que estar mañana a las 12 en la panadería, ahí vas a estar. Y que yo voy a estar ahí, que yo sé que voy a estar ahí, al menos de que me machuque un tren, bueno, mejor un coche, ¿no? Yo creo que el hecho de no haber nacido en México, de haber llegado aquí a los 10 años, de vivir en Francia, nunca imaginé que mi mamá era mexicana. Ella nunca nos dijo, y yo soy mexicana para nada, de haber venido, descubierto a un país que era muy distinto a Francia, con mucha pobreza. Tú no habías nacido, pero en la calle yo veía gente descalza.
me llamaba muchísimo la atención, a pesar de la guerra y de que yo vi bombardeos y que pintábamos las ventanas de azul marino, así como tu saco, para que no viera la luz los alemanes. De todos modos, a mí ver las mujeres que se tapaban con su rebozo y se repegaban a la pared, como dice la canción, para no estorbarte, porque se hacían tanto menos, bueno, todo eso a mí me marcó. Y yo creo que después de estudiar en un convento de monjas, bueno, lo que hago tiene mucho que ver con esto. Después de eso, ya me entré de periodista, me volví periodista, aunque estaba condenada a ser niña, pues de tener una casa bonita, un marido bonito, unos hijitos bonitos, una mesa bonita, las copas bonitas, las tazas bonitas, ¿no? ¿Esa era tu vida destinada? Ese era mi ¿Ese era tu destino, sí, que cambiaste o no del todo? Yo cambié, no sé, pues quizá porque tuve la suerte de entrar a Excelsior, al periódico. Eso, pues a ti y a mí nos salva eso, nos hace un bien enorme. Y también nosotros le hacemos un bien al periodismo, tú mucho más que yo. No, ¿qué va? No, porque tú estás en la pantalla y la pantalla es lo que la gente ve. Mira, ahí está todo. No sé si se ven ahí. Bueno, estamos viendo cómo el público que te recibió con mucho cariño aquí te está siguiendo en esta entrevista, que no están escuchando, pero la verán en CNN. Y bueno, pues entramos en esta parte final, Elena, de esta charla que te agradezco siempre, de hablar de tu libro, de ti misma, de cómo ves las cosas. Déjame cerrar este programa pensando en el fin de año, pensando que es 2015 que se nos acaba. Y pensando en que vienen cosas vienen cosas, no sabemos de qué naturaleza, de qué tamaño, pero ¿qué espera Elena Poniatowska en un futuro para este país, para México? ¿Qué te gustaría ver? Espero de veras, en primer lugar ya se habla de elecciones, del futuro político del PRI, que es horripilante, ¿no? 2018 está a la vuelta de la esquina, ¿y qué ves tú? Ya viene, y creo que nosotros ya nos merecemos un cambio y nos merecemos que se haga justicia, que se capitalice toda esta gente que está aquí y que ellos tienen, de veras, que se les respete el voto y que además haya una educación. Nuestro país en educación estamos fatal, estamos cada vez peor. Cuando yo venía a México, yo recuerdo a mi maestra, la señora Velázquez, no sabes cómo la amé, y yo no sé si mis nietos tienen buenos maestros, pero yo sé que la educación en nuestro país es gravísima la situación. Si podemos simplemente, en lo que queda de este tiempo, ayudar a la educación, vamos a votar bien. Pues Elena Poniatowska, todo por verse en este país. Como siempre, gracias por esta charla, te la aprecio muchísimo, te deseo siempre lo mejor. Gracias, Elena, por estar aquí. Y a usted, gracias que nos acompañó, se nos acabó el tiempo. Pásala bien, buenas noches, hasta mañana.